¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión tenemos a alguien que concursó, pero no siguió las reglas del juego. Así que lastimosamente no puede entrar en lo que es el concurso de Navidad. Pero me gustaría hablar bastante de lo que es este tanque, que es muy odiado por la comunidad. Y hablarles por qué Wargaming es importante que buffee o nerfee sus tanques en debido tiempo. O sea, que sea una buena costumbre que Wargaming tenga de nerfear sus tanques. Así que chicos, hoy vamos a estar hablando de la LEF, la tanque premium artillería. Bueno, no es tanque, es una artillería. Así que vamos con ella y para que vean de lo que es capaz de hacer esta artillería. Sí, chicos, esta artillería primero no concursa porque él me mandó un archivo que se llama Last Battle. Y segundo, porque es una artillería Tier 5. Las replays solo valían de partidas Tier 6. Entonces, me va a servir bastante para que ustedes vean que tuvo suerte que me agarró el archivo para empezar. Y obviamente vamos a entrar en una batalla de encuentro. ¿De qué trata una batalla de encuentro? Se dirán varios de ustedes. Pues la batalla de encuentro, como ya se les he explicado, solo hay una base. Y ustedes salen en una posición o 1 o 2 y no se juegan muy igual. No muy parecidas. Pero entrando ya de lleno al tema de por qué considero yo... De hecho, ni oigo la... Ajá, ni oigo la replay, espérenme. Está como bugueada. Y es por eso que... Bueno, estamos bien, aquí vamos a avanzar. Vamos a ver el audio, chicos. El audio estamos bien, obviamente. Pero bueno. El hecho de que Wargaming debería de meter o de balancear sus tanques en el juego es por este simple hecho. Ya van a ver que esta artillería va a ser capaz de arruinarle la vida a muchos jugadores. Ve el tiempo apuntado y todo eso, vean. Vean, el apuntado es muy rápido. Al parecer este jugador juega bastante con lo que es el minimapa. Le gusta acercarse y alejarse dentro del minimapa. Que obviamente ustedes, si ya vieron mi video de cómo jugar artillería, yo esta artillería no es una de las que recomiende, a pesar de que sea muy troll. Primero porque es pagada, ¿verdad? Vean, vean la retícula de esta artillería. ¿Ya vieron allá? Sí, este sí hace counter. Yo me fijé dónde está la otra, pero aquí no tiene tiro, miren. Anda buscando tiro. Y es la zona que le da. Fíjense bien, la artillería es muy difícil de jugar en el aspecto de buscar una zona en la cual podrás pegar un tiro. Pero obviamente ahora vamos a tratar de castigar al P-43. Y vean, si esta artillería te llega a cazar, de hecho no le pegó un tiro, si se fijan. Le pegó un tiro y ahora está recargando. Y vean, ahora, luego de un par de segundos es capaz de castigar a ese otro tanque. Entonces, ¿por qué yo estoy en contra de que Wargaming venda ciertos tanques rotos? De hecho, le disparó, vean. Y ahora va 3 o 5 segundos después a poder disparar y a buscar a otra víctima. Aquí le hizo un crítico al Panzer 4. Obviamente lo va a buscar, no lo traqueó. O sea, no le dañó las orugas, pero vean, ya está recargada. O sea, esta artillería, una vez te deja sin orugas, que vamos a ver si pasa. Ok, no lo dejo sin orugas, pero vean, ahorita lleva 215 de daño. ¿Por qué estoy en contra de que Wargaming venda cosas rotas en el juego? Si bien es cierto, nosotros como creadores de contenido dentro del juego tenemos la posibilidad de poder dar nuestra opinión, pero nosotros no somos los testers. O sea, nosotros como creadores de contenido tenemos en cierto tiempo habilitada la opción de poder probar ciertas cosas en un tiempo debido, ¿verdad? Pero obviamente nosotros pues podemos dar nuestra opinión casi ya del detalle en último que va a salir al servidor, ¿verdad? Vean, o sea, apunta, dispara y esto. Muchos de ustedes no entendieron la ironía de por qué yo decía que había que bufear al BZ-176 y en verdad creyeron porque no vieron todo el video y lástima porque no lo vieron todo. Yo estaba diciendo irónicamente de que ese tanque necesitaría ser bufeado, ¿sí? Y cuando alguien habla de hacerle un boost, necesita una mejora. Y varios de ustedes dijeron que sí, pero es porque les gustan las cosas rotas. Y en realidad ese tanque, el hecho de que esté roto, significa que merece en realidad un nerf. Así que lo aclaro acá porque mucha gente me ha estado comentando de que sí, que el tanque no hace
no hace daño a contra tier 10. Y obviamente les jugué 3 partidas en ese video de diferente calibre para que ustedes vieran lo que era capaz de hacer con 3 diferentes áreas dentro del juego. Pero por eso es que Wargaming no lo ha sacado a la venta ahorita. Y obviamente pues en los comentarios me dicen, Sir, ¿cuándo va a estar a la venta el BZ176? Pues como creador de contenido se le pidió a Wargaming que ya no vendiera esa cosa. Hasta el momento nos ha hecho caso, pero la sabemos muy bien que Wargaming en algún momento necesita crédito o necesita efectivo y empieza a vender cosas rotas, ¿verdad? Como pues el caso en algún momento que Wargaming no dejó de vender el E25 por estar muy roto, ha dejado de vender esta artillería. Que si se fijan, 700 de daño con cualquier otra artillería sería muy difícil llevar eso en un tier 5, ¿verdad? Pero esta es muy molesta, o sea, es muy práctica del hecho. Entonces Wargaming trata de no vender y de alguna forma decirnos a nosotros, no la estoy vendiendo, cállate. Entonces, el hecho de balancear, en este caso, jugadores nuevos, fíjense bien porque esta artillería es capaz de ver tier 5, pero en la mayoría veo que ve tier 6. Varios de ustedes me van a decir, sí, pero eso lo balancea. Sí, pero ¿qué pasa cuando ve tier 3 esta cosa? O ve tier 4. ¿Cómo le decís a un jugador nuevo que algo te está disparando sin vos poderlo ver? ¿Me entienden? Entonces, en la medida de lo posible, yo trato de hacer en mi contenido, de decirle a Wargaming que trate de balancear las cosas, porque un juego balanceado ayuda bastante a que el juego no se vuelva... No sé ni cómo le pegó ese tiro detrás del muro ahí. Hace que el juego se vuelva un poquito más diferente. Que la gente no opte por los mismos tanques repetitivamente. Y obviamente los matchmaking sean muy variados. En este caso vamos a ver cuál es la artillería que le tocó al equipo contrario. Le tocó una Grille de línea. Pero obviamente este jugador es experimentado, ¿verdad? Jack Max es un jugador experimentado y sabe... Vean, lo único que no me gusta con él, y lo voy a pausar, es que él no usa, y lo voy a explicar acá, el control. Si se fijan, con el botón control sostenido en su teclado, ustedes pueden moverse dentro del mapa, y en el minimapa con darle clic derecho ustedes se pueden posicionar a cualquier parte del mapa, ¿sí? Le dan control y clic derecho. Una vez tengan móvil esto, la artillería va a mover su mira hacia ese lugar. Pero obviamente eso ya se lo he explicado en un video anterior, e igual esta semana solté un video de cómo jugar artillería en el 2024. Y vean, él juega arrastrando el teclado dentro del juego, y eso a mí me parece un poquito molesto, el hecho de que no use una mecánica que existe en el juego, ¿verdad? Si no, quizás rompería más el hecho de que él esté molestando por todos lados, ¿verdad? Y no tenga que arrastrar el mouse. Pero esta partida no trata de hablar de cómo juega Max, sino más bien el hecho de decirle a ustedes que si ustedes le piden a Wargaming que rompan las cosas, luego no se quejen de que la gente que sí lo pueda pagar, pues obviamente los te va de utilizar. La idea de un juego balanceado y de que varíe el matchmaking es que no se repitan las cosas, ¿sí? O sea, en cada tier va a haber algo que está desbalanceado. Entonces Wargaming, al notar de que un tanque, por ejemplo, el último tanque que fue nerfeado por ser popular es el Progetto tier 10, ¿sí? Y fue balanceado nada más porque fue popular y que la gente lo utilizaba, y no digo que el tanque fuera malo, ¿sí? Entonces, hay algunos estuvieron a favor y otros en contra. Yo estuve a favor del hecho de que Wargaming empezara a bufear o nerfear ciertos tanques. Pero hay quienes me dicen, Sir, ¿por qué no nerfean de una sola vez al BZ176? Es bien conocido que Wargaming, con el transcurso del tiempo, Wargaming tiene una política de no nerfear las cosas que vende. Sí las bufea. Por ejemplo, hace un tiempo atrás bufearon a lo que es el Super Pershing, que más adelante en esta semana van a ver un video de un jugador jugando al Super Pershing. Entonces, está bien que Wargaming toque de alguna forma a no arruinarlos, pero sí a hacer que ya no sean los tanques que la gente decida jugar por siempre, ¿verdad? Por ejemplo, si las temporadas duraran un mes, como duran alrededor pongo de ejemplo en Clash Royale, porque yo estoy jugando Clash Royale, y usualmente en alguna temporada yo compro el pase de batalla y bufeo bastante una carta. En la siguiente temporada el meta del juego cambia y yo ya tengo que dejar de usar esa carta, y
me toca rebuscarme en el juego para tratar de conseguir la otra carta. En el caso de Wargaming no es así. Wargaming usualmente busca lo monetario, ¿verdad? Y dice, ok, lo vendo en un rato, dependo de las críticas de la gente, hasta que ya me tengan por acá, trato de hacer algo. Entonces arruina el juego de los jugadores que son totalmente free to play, ¿verdad? A los jugadores de paga les agrada por el hecho de que les da la oportunidad de seguir jugando el juego y de estar rompiendo el matchmaking, y a eso le agrada a mucha gente, aunque no lo crean. En lo personal, yo tomo una actitud de, ok, si la cosa está rota, yo les menciono y les digo, está roto por esto, esto y esto, y trato de no jugarlo para yo no hacer sufrible la partida de aquellos que son completamente nuevos. Obviamente, más de alguna vez tengo la necesidad de sacar créditos rápidos y los saco, ¿verdad? Me aprovecho de eso, ¿verdad? O sea, no les voy a ser hipócrita de decirles que yo no he jugado así en tiempos de desespero, de tratar de sacar 3000 de daño y buen crédito, jugar el BZ176. Sí, entonces, por eso yo digo de que yo estoy a favor de que Wargaming implemente una política. Yo creo que la va a matar, ¿ve? Sí, la mata. Entonces, yo estoy a favor de que Wargaming implementara una política de balancear las cosas más seguido. Y obviamente esta artería con los años, si se fijan, no la vende muy seguido. O si ustedes saben si la vende, pues déjenmelo saber en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pudieron adquirir esta artillería? O el E25 o el BZ176, que ya cumplió un año de estar dentro del juego, pero hasta el momento Wargaming no lo quiere vender. De alguna forma nos hace caso, ¿sí? Pero como les digo, sería más cómodo, por ejemplo, aquellos que compraron en aquel entonces el MUT, el CDC, el T34, el IS-6, que veo que mucha gente los quiere, y es que siguen existiendo dentro del juego, pero no son parte del meta. Y no digo que los bufee de tal forma que se metan al meta, sino que sean amigables para el usuario que en aquel entonces pagó 70, 80 dólares para obtener esos tanques, porque antes eran más caros, no existía la economía de ahora, para que los sigan jugando, y obviamente mete variedad al juego y la gente se emociona por jugar cosas que quizás estaban guardando polvo. Así que chicos, este es un video nada más llamado a la reflexión de ustedes, que si ustedes piden que metan cosas rotas, obviamente Wargaming va a meter cosas rotas. En el año 2023 Wargaming solo ha tenido una cosa rota, que ha sido el BZ176, pero eso fue del 2022 finales, ¿verdad? Que ahí lo empezó a vender. En este año todas las cosas que metió, las metió nerfeadas. ¿Por qué? Porque de alguna forma echó un vistazo a su espalda y a las críticas y dijo que había que hacer algo con respecto a los tanques, pero eso también está malo, porque meter cosas nerfeadas al juego hace que los consumidores que de verdad te son fieles, me incluyo, que compran cosas dentro del juego, dejen de querer adquirir tu juego, y obviamente vas a ir perdiendo ese tipo de público. En conclusión, chicos, ¿es bueno que Wargaming implemente nerfeos y bufeos? Sí, pero que no desbalancee, sino que los ponga de tal nivel que las cosas sean jugables, ¿sí? Que les dé pequeños retoques para no volverlos malos, pero tampoco sacarlos. Y así poco a poco van a ir viendo que todos los matchmaking, quizás mensualmente, sé que es un gran trabajo, pero mensualmente en el año, imagínense que cada mes Wargaming decidiera, en vez de meter tantos eventos, metiera bufeos o nerfeos a sus tanques olvidados, que eso haría que la métrica del juego se volviera diferente y más amigable a todos aquellos que de alguna forma tienen cosas guardando polvo. Así que chicos, si ustedes quieren ver tanques olvidados, pues les recomiendo que vayan a ver la playlist de por acá. Yo voy dejando este video por acá, y obviamente este jugador no concursa, no por el tanque en sí, porque si hubiera sido un tanque 6, la LEF, obviamente pudo haber entrado al concurso, pero no siguió las reglas, así que no entra al concurso. De mi parte ha sido todo, chicos. Hasta una próxima. Chao. Bye. Y si quieren concursar, tienen hasta el 31 de diciembre de este mes.